Qué bueno es estar reunidos hoy en la casa del Señor, amén. Qué bueno que el Señor nos ha permitido poder levantarnos, poder estar en su casa este día, ¿verdad? Bien decía, ¿verdad? Esta mañana Claudia que algunos no están con nosotros por motivos de salud, sin embargo esperamos verlos en los próximos domingos, amén. Recuperados y dando gloria al Señor porque Él les ha cuidado, amén. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo maravilloso. En esta mañana quiero compartir, mañana todavía faltan algunos minutos para terminar la mañana. Quiero por favor que se ponga de pie y vaya a sus Biblias al Salmo 23. Un salmo que yo creo que ni deberíamos de leerlo porque ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero vamos a darle lectura, vamos a leer la palabra. Es un salmo muy conocido. Es uno de los salmos de oro, ¿verdad? Y quiero en esta mañana compartir la reflexión bíblica basada en este salmo, el Salmo 23. Con un amén cuando ya estamos ahí. Amén. El Salmo 23. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Demos gracias al Señor y pongamos en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das a tus hijos, Señor, de estar reunidos este domingo, Señor, para adorarte, para exaltarte, para reconocerte. Venimos ante ti, Señor, con el corazón dispuesto a aprender de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te pido que este tiempo que tengamos, Señor, sea un tiempo de bendición, que podamos escuchar tu voz, podamos escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido a eso, además de cantarte y adorarte. Hemos venido aquí, Señor, porque tenemos hambre de ti, hambre de tu palabra, de tu enseñanza, hambre de tu presencia, Señor, a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos todos, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Decía yo que hay algunos salmos que se envuelven, algunos salmos de oro. Salmos que creo yo que hasta los no creyentes conocen un poco de estos salmos. Y uno de esos salmos de oro es precisamente el Salmo 23. En este salmo, el Salmo 23, y usted sabrá, ¿verdad? Cada uno de los salmos son canciones, son cánticos que el pueblo de Israel cantaban al Señor, y lo hacían a través de los levitas, de los que estaban ahí encargados del santuario o del templo, según el tiempo en que se encontraran. Así es que los salmos se fueron recopilando, y el libro de los salmos básicamente es como un himnario. Cada salmo se entonaba, se cantaba de acuerdo a la ocasión. Algunos salmos se leían o entonaban cuando las personas iban al templo a ofrecer sacrificio. Otros lo hacían, otros cantos lo hacían, los entonaban cuando salían de sus casas e iban rumbo a Jerusalén. Otros salmos son conocidos como los salmos de confianza, donde las personas podían recordar a través de esas canciones que Dios era bueno y que en Dios podían confiar. El Salmo 23 es un salmo de confianza. Y quiero que hoy podamos ahí reflexionar versículo a versículo en este salmo, el Salmo 23. Así es que vamos a ir versículo a versículo para meditar en la palabra del Señor. ¿Estamos listos para meditar en la palabra? Yo sé que tal vez hemos escuchado ya algún sermón en el Salmo 23, pero creo que la palabra del Señor es un recurso inagotable, es decir, siempre tiene algo que enseñarnos. Amén.
Por eso nuestra vida cristiana no termina en algún momento, es decir, ya me gradué de cristiano, ¿verdad? Toda la vida, todos los días sobre la tierra son para aprender del Señor. Vamos a ir al versículo primero, por favor. El Salmo 23, versículo 1. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si quisiéramos predicar toda una predicación, pudiéramos quedarnos con estos dos renglones, porque encontramos en estas dos declaraciones una gran verdad que todo creyente en el Señor puede encontrar. Note bien que el salmista está diciendo: Jehová es mi pastor. El pueblo de Israel es un pueblo que se dedica al pastoreo de ovejas. Sabe muy bien la función de un pastor, alguien que cuida a sus ovejas. Así que el salmista está diciendo: el Señor, Jehová, es quien me cuida. Es muy interesante la vida pastoral, o pastoril más bien, en el caso de las ovejas, de las personas que van guiando a las ovejas, porque ellos cumplen una función de mucho cuidado. Las ovejas son animales bastante tercos en ocasiones, son animalitos que se les tiene que guiar con mucha precisión, porque son introvertidos, son traviesos, y algunos de ellos, ¿verdad?, se separan del rebaño poniendo en peligro su vida. Así es que la función de un pastor de ovejas son varias. Una de ellas es cuidarlas de los peligros de los animales salvajes, de los lobos, de los osos o de los leones. 3 animales que eran fácilmente cazaban a las ovejas, y por lo tanto el pastor tenía que tener ese cuidado de mantenerlas siempre juntas, porque de alguna manera eso garantizaba que las ovejas pudieran estar seguras. Pero además de cuidar a las ovejas y tener protección para con ellas, un pastor tiene la responsabilidad de llevar a su rebaño a lugares donde hay alimento, y que sea un alimento que represente que los animales puedan crecer sanos. También necesita el pastor llevarlos a lugares donde ellos puedan beber agua. Así que el pastor tiene una función bastante interesante, y es así como el salmista en este Salmo 23 está comparando la vida o lo que el Señor, lo que Jehová hace para con él. Hay una manera, una forma, siempre en los rebaños cuenta, o que cuando describen los rebaños y cómo son la vida de un pastor de ovejas, cuenta que de repente puede aparecer una oveja que es bastante rebelde, una oveja que necesita un cuidado más especial que las del resto, porque el pastor se ha dado cuenta que esa ovejita se separa del rebaño. Esa ovejita le gusta mucho el peligro y se acerca mucho a los acantilados, y de repente su vida puede correr peligro. Y cuentan la costumbre de la vida pastoril de los que estaban cuidando a los pastores, que el pastor lo que hacía con esa oveja que era rebelde, que su vida corría peligro, el pastor hacía algo con esta ovejita. Y de repente usted, si no lo ha escuchado, va tal vez a asombrarse con lo que yo voy a decir. Así es que lo que el pastor hacía con esa oveja que de repente se separaba del rebaño, esa oveja que se quedaba atrás, esa oveja que le representaba mucho tiempo para poder cuidarla especialmente, el pastor agarraba esa oveja y le quebraba una pata. Le quebraba la pata. Y entonces lo que el pastor hacía es que la tomaba en sus brazos, y la herida de la quebradura que le había provocado el pastor a su oveja, él empezaba a curarla, empezaba a vendarla, empezaba a tener un cuidado muy especial por esta oveja, que en realidad lo que el pastor estaba haciendo era proteger su vida para detenerla, porque si el pastor no tomaba cartas en el asunto, esta oveja iba a ser fácilmente capturada o devorada por un lobo, por un oso o por un león.
Cuando la ovejita que se le quebraba la pata se recuperaba, ¿cómo creen ustedes que esa oveja cambiaba de actitud? Esa oveja nunca se separaba de su pastor, porque el pastor la había cuidado, porque el pastor había atendido y entonces habían tenido un lazo de tal manera que ahora el pastor, ¿verdad?, representaba el todo para esa ovejita. Y como esta anécdota o esta ilustración, hay muchas cosas que podemos decir acerca de la función de un pastor. Pero noten bien que apenas vamos en la primera línea, así es que no sé si vamos a terminar hoy el Salmo 23. Pero el salmista dice en la primera línea, Jehová es mi pastor. El salmista está reconociendo que en Jehová puede confiar porque sabe bien que Dios va a cuidarlo del peligro. Sabe muy bien que Jehová le va a proteger en cualquier circunstancia difícil de la vida. Pero el salmista no se queda solamente con esto de decir que Jehová es su pastor. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando el salmista está hablando acerca de la función de un pastor y le dice, Jehová, tú eres quien me cuidas, tú eres quien me lleva por lugares donde hay pastos, donde tú me haces descansar, tú me llevas junto a aguas de reposo, tú eres quien confortas mi alma, que es lo que viene en los versículos siguientes. El salmista está reconociendo que además de que Jehová es su pastor, nada le falta. En otras palabras, parafraseando y volteando lo que estamos leyendo aquí, al salmista nada le falta porque Jehová es su pastor. Yo en esta mañana pregunto, ¿cuántos han hecho de Jehová su pastor? Amén. Creo que los que estamos aquí día a día reafirmamos esta palabra. Así que si Jehová es tu pastor, mi hermano, si el Señor es tu pastor, tú puedes tener la seguridad y la tranquilidad que nada te faltará. Y cuando hablamos de que nada nos falta, de repente podemos decir, pues sí, en ocasiones me han faltado algunas cosas. Pero la realidad es que muchos de nosotros hemos experimentado la mano de provisión sobre nuestras vidas. Amén. Yo no sé, todavía estamos en un tiempo de pandemia, pero el año pasado cuando todo esto empezaba y que muchos fueron despedidos, fueron mandados a casa, fueron descansados, o simplemente los corrieron a muchos, o los que tenían un negocio tuvieron que cerrarlo porque ya no pudieron abrirlo y tampoco sostener la renta y el negocio. Bien podemos decir que el Señor todavía, a pesar de esa experiencia de la pandemia, en la parte más dura, el Señor estaba con nosotros. Amén. El Señor estaba con nosotros. Porque aunque nuestros bolsillos en ocasiones y momentáneamente estén medio vacíos, a pesar de que todavía tengamos algunas cosas pendientes que hacer en casa, algunas cosas pendientes o deudas que pagar, nosotros podemos estar seguros que si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. En otras palabras, si tú tienes al Señor como tu pastor, nada te falta. Y cuando decimos esto, ¿verdad? El ser humano siempre anda tratando de llenar vacíos que tiene el ser humano y los llena con diferentes cosas. En el mundo muchos de nosotros tal vez buscábamos llenar los vacíos con mucho trabajo, con mucho dinero, con tratando de tener esto, de tener aquello, de tener una vida desordenada, de andar de aquí para allá tratando de llenar los vacíos de nuestro corazón. Pero después de haber andado en el mundo, ¿verdad?, probando aquí, probando allá, y aunque pudiéramos haber tenido muchas cosas, llegábamos a nuestra recámara, llegábamos a nuestro cuarto, llegábamos con nuestra familia y nos hacía falta algo. Podíamos haber tenido tal vez todas las necesidades suplidas, pero algo nos hacía falta. Fue en ese momento que para muchos de nosotros el Señor tocó a la puerta de nuestro corazón, y cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor llenó todos nuestros vacíos. Amén. Y ahora podemos decir que estamos completos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el Señor estamos completos. Porque si Jehová es nuestro pastor, ten por seguro que nada te faltará, que Él cuidará de ti.
Él cuidará de tus necesidades más básicas y más apremiantes. Jesús ya lo diría en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando estaba en el Sermón del Monte, hablando de cómo orar al Señor, cómo orar al Padre. Y le dice, mira las aves del campo, mira las aves del cielo, mira las flores del campo. Ninguna de ellas trabaja, pero ten por seguro que nuestro Padre le da todo lo que ellas necesitan. Y luego continúa diciendo Jesús, ¿ustedes no valdrán más o no serán más que flores o aves del cielo? La respuesta es sí. Por lo tanto, Dios siempre tiene el cuidado y sabe de qué tú tienes necesidad. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tú tienes al Señor en tu vida, si tú todos los días reafirmas esta verdad, te levantas por la mañana, oras al Señor y le dices, Señor, tú eres mi pastor y este día quiero ver tu mano en que nada me faltará. Si tú le crees, lo experimentarás y lo verás en tu vida. Amén. Continúa el salmista en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es otra función del pastor. El pastor debe llevar a las ovejas a un lugar donde ellas puedan alimentarse y donde puedan beber agua. ¿Qué pasaría si una oveja no es llevada por su pastor responsablemente a donde puede encontrar alimento y bebida? La vida de esta ovejita corre peligro. La vida de esta oveja pronto morirá si no tiene lo necesario para vivir. Se encontrará débil y por lo tanto ella fácilmente morirá. Pero nota muy bien que el Señor, cuando es nuestro pastor, Él nos lleva por lugares en donde nos da de su alimento. Y la palabra del Señor, la Biblia que tenemos hoy aquí delante de nosotros, ¿verdad? Que hoy tenemos tantas versiones, tantas posibilidades para tenerlas en el celular también. Es decir, ahora tenemos la oportunidad de poder tener muchas versiones de la Biblia, pero la realidad es que el Señor quiere que la abramos para que encontremos en ellas estos lugares de delicados pastos, porque la palabra del Señor nos hace descansar. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un mal día? Y de repente el Espíritu Santo ministra nuestra vida y nos mueve a abrir la Biblia. Abrimos la Biblia, buscamos un salmo, buscamos una palabra, leemos esas líneas, ese salmo y nuestra alma descansa, amén. Porque recordamos una promesa en donde Dios nos decía que Él estaba con nosotros. Así es que el Señor nos lleva por lugares en donde tú y yo podamos alimentarnos, donde nuestra vida pueda saciarse de toda la sed que pudiéramos tener. Eso es lo que dice el versículo 2. Así es que el Señor siempre tiene alimento para ti. La palabra del Señor siempre es un alimento que tú puedes tomarlo y saber que el Señor siempre tiene algo que decirnos. Por eso decía yo acerca del Salmo 23, que tal vez es uno de los salmos más leídos de la Biblia. Y lo podemos leer una y otra vez y el Señor siempre nos va a enseñar algo nuevo, porque la palabra del Señor es un recurso que no se agota. Amén. Siempre el Espíritu Santo hablará algo a nuestra vida. El versículo 3 continúa el salmista hablando. Y nota bien cómo ahora cambia de las necesidades físicas a las necesidades del alma. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El versículo 2 habla de las necesidades físicas que el ser humano puede tener, el alimento de su vida o donde estar en reposo junto a aguas de reposo. Pero el versículo 3 habla del alma, de confortar nuestra alma. Y es que, hermanos, debemos de decir que muchas veces las necesidades del alma son las que más nos duelen, son donde más nos pegan. En ocasiones podemos soportar ciertas cosas, inclusive el dolor físico en algunas ocasiones. Pero cuando se trata del alma, las cosas son muy diferentes, porque se trata de nuestro interior, se trata de nuestra vida interna. Pero nota bien que el salmista dice, además de que el Señor es mi pastor y me lleva por lugares donde hay pastos para alimentarme, de que me lleva por lugares donde puedo encontrar agua, donde Él me pastoreará, Él también confortará
nuestra alma. Y con esto quiero decir que el Señor quiere también tratar nuestras necesidades del alma. Muchas veces nos enfocamos en las necesidades físicas y en verdad Dios hace grandes cosas. Hemos visto milagros de parte del Señor obrando grandiosamente en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una sanidad instantánea, porque Dios hizo algo en nuestra vida? Amén. Dios lo sigue haciendo. Pero también están las necesidades del alma. Y el salmista dice: Él confortará mi alma. Es decir, Él tendrá cuidado de mi vida emocional, de mi alma, de lo que yo siento, de lo que yo estoy experimentando. ¿Y cómo lo hace cómo lo hace el Señor? Lo hace guiándonos por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué significa esto? Que el Señor siempre quiere que tú y yo estemos confortados en el alma. Quiero leer este mismo versículo en otra versión para que nos pueda un poquito ampliar lo que estamos diciendo al respecto. Mira lo que dice en otra versión este mismo versículo 3. En la Nueva Traducción Viviente dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Nota bien cómo ahora se trata de algo que nos debe impulsar a estar animados en todo momento. Es el Señor el que nos conforta, es decir, nos renueva nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido sin fuerzas ya en el camino? Por eso Jesús Adán Romero compuso esa canción, ¿verdad? Cansado del camino. Porque en ocasiones nuestra vida se siente cansada, se siente desanimada. Pero si el Señor es tu pastor, tú sabes muy bien que Él va a confortar tu alma, es decir, Él renovará tus fuerzas para continuamente seguir avanzando en la vida. Pero no solamente conforta nuestra alma, sino que nos lleva por caminos seguros, caminos en donde son los correctos, para de esta manera Él honre su nombre. Amén. El versículo 4 continúa diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El siguiente versículo trata ahora todavía más profundo de las necesidades que el ser humano tiene, cuando en ocasiones su vida se ve peligrando de tal manera que la muerte está cercana tal vez. Así es que el salmista declara lo siguiente, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, el salmista dice: no temeré mal alguno. ¿Sabes que la frase no temer es una de las frases más repetidas a lo largo de la Biblia? No tengas miedo o no temas. Son una de las frases más repetidas en la Biblia. Y es repetida constantemente por una razón. Al ser humano siempre le da ciertos temores a algunas cosas. Siempre hay cosas que tal vez pueden poner en peligro su vida, pueden poner en peligro o sentir miedo tal vez en alguna circunstancia. Pero nota lo que dice el salmista, que aunque ande en valle de sombra, aunque nuestra vida esté peligrando, aunque nuestra vida pudiera estar pasando la situación más difícil y complicada de la vida, nosotros podemos estar seguros, porque dice: yo no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Y no tememos no porque seamos muy valientes, no porque podamos nosotros de todas. Nota bien lo que dice a continuación: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La razón por la cual muchos de nosotros podemos seguir avanzando y, a pesar del temor humano, sobreponernos y seguir caminando, es porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor el que está con nosotros. No tememos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Si nosotros pudiéramos aquí abrir el micrófono para que cada uno de nosotros pasara y contar alguna experiencia en donde el Señor se hizo presente y el temor se fue porque Él estaba con nosotros,
yo creo que todos tenemos alguna experiencia que contar. Lo importante aquí es poder reconocer que no debemos de temer a mal alguno, inclusive lo que estamos viviendo actualmente alrededor del mundo con esta pandemia. Aún cualquier situación, por más difícil que pudiera ser, o alguna situación en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, en tu trabajo, alguna situación tal vez que te tiene agobiado y preocupado, yo te quiero decir en esta tarde de parte del Señor que tú y yo no debemos de temer mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Amén. El Señor estará con nosotros y eso debe de darnos tranquilidad. Eso debe de darnos seguridad. Jesús en el Nuevo Testamento diría, ¿verdad?, que no tampoco debemos de temer, porque Él ya ha vencido, amén. Él ya ha vencido y a través de su victoria, tú y yo también disfrutamos de la victoria del Señor. Pero dice el salmista en este mismo versículo, en la segunda parte de este versículo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado del pastor tienen diferentes funciones. Una de las funciones de la vara es poder corregir a la oveja para que ésta no se desvíe y su vida corra peligro. Por su parte, el cayado es un bastón que en la parte de arriba tiene un gancho, de tal manera que el pastor lo agarra y fácilmente también puede jalar a la oveja cuando ésta está queriendo irse o su vida corre peligro, o una manera para quitarle si el lobo ha venido a atacarla a la oveja, el pastor llega y la jala y la quita del peligro. La vara y el cayado del pastor, nota bien, en ocasiones no solamente tiene que ver con el cuidado, sino también con la corrección. ¿Cuántos saben que el Señor corrige también? El Señor corrige nuestras vidas. El Señor también nos da correctivos, de tal manera que nuestra vida necesita experimentar una corrección para poder, para poder garantizar que su vida no corra peligro. La corrección y la disciplina del Señor para nuestras vidas tiene la cualidad o la característica o la función de cuidar nuestra vida. Por lo tanto, cuando sientas y veas que Dios está corrigiendo tu vida, tú dale gracias al Señor. Amén. No siempre, de primer momento, vamos a ver la corrección como algo bueno de parte de Dios, porque en ocasiones nuestra humanidad sale primero a flote y dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está yendo mal en esto? Pero tal vez eso que nos está yendo mal, no es que Dios se ha apartado, es que Dios está más metido en el asunto que nunca y quiere evitarte un daño más serio en tu vida o en la de tu familia. La corrección, es decir, la vara y el cayado del pastor, aunque momentáneamente la disciplina y la corrección en nuestra vida, ¿verdad?, no es causa de gozo, de alegría en un primer momento, pero dice la palabra que eso nos infunde en aliento, es decir, nos dan vida. Cuando nuestros hijos, algunos de ellos, hemos dejado de corregirlos cuando en otro tiempo lo hacíamos, nuestros hijos pueden experimentar cierto grado de rebeldía, de desobediencia. Y en ocasiones nuestros hijos pueden inclusive interpretar que cuando no se les corrige, no se les ama. Claro, a ningún niño le gusta que lo corrijan. Pues ahí hay un caso para, aunque usted no lo crea. Porque la corrección, ¿verdad?, es una muestra de amor. Así es que cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor está dando un correctivo, una disciplina a nuestra vida, eso nos infunde aliento. Amén. Eso nos da vida. Eso nos da seguridad, tranquilidad.
nos garantiza que nuestra vida va a estar segura en el Señor. Esas son las muestras de cuidado del Señor. Esas son las cualidades de que el Señor sea nuestro pastor. El que tú y yo digamos que el Señor es nuestro pastor, no solamente es para que nos provea de todo lo que tú y yo necesitamos, es para que Él sea también el que nos corrija y nos discipline. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos siga disciplinando y corrigiendo? Todos nosotros estamos en esa misma posición de ser corregidos y de ser enseñados por el Señor. Amén. Vamos al versículo 5. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren lo que dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. La primera parte del versículo tiene que ver con los enemigos del salmista, con aquellos que se han levantado en contra de él y buscan su mal y buscan su ruina. Pero nota bien que lo que el salmista dice es que aunque hay personas que buscan hacerle daño, que buscan hacerle tropezar y que le vaya mal, el Señor prepara un banquete, una mesa en presencia de ellos. ¿Qué significa esto? Que el salmista está diciendo que aunque hay personas que están buscando hacerle el mal, el Señor no deja de cuidarlo, ¿verdad? Y es una manera como hasta del Señor de presumirlo, que el Señor está cuidando de él, aunque a su alrededor hay enemigos que están comiéndose las uñas, esperando la oportunidad para hacerlo caer. Nuestra vida puede que estén presentes personas que nos busquen hacer el mal. En nuestro trabajo, que se burlen de nuestra fe, que nos digan algo en relación a nuestra fe, que busquen hacernos el daño. Inclusive pueden ponernos trampas para exhibirnos y para poder mostrar que no somos tan como decimos. Pero a pesar de que esos enemigos están alrededor de nosotros, todos podemos estar seguros que el Señor es quien cuida de nosotros. Amén. Y aunque haya personas que estén buscando que caigamos, que busquen nuestra ruina, que busquen nuestra desgracia, el Señor está cuidándonos, inclusive preparando un banquete, ¿verdad?, en presencia de los enemigos. Nadie en la guerra prepararía un banquete a mitad de la guerra, porque la guerra tiene la función de ir a salir, de pelear y de ver quién gana en esa batalla, en esa guerra. Así es lo que el Señor dice, que aunque todos estén preparándose para buscar nuestra ruina, el Señor está cuidando de nuestras vidas. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite tiene se compara siempre con el Espíritu Santo. Y dice que el Señor como pastor unge su cabeza con aceite. Y esto tiene mucho de relación con la vida de un pastor de ovejas. Porque algunos de ellos, de las ovejas, necesitaban ser cuidadas de algunos insectos que entran en las fosas nasales o en sus orejas. Y algunos de ellos, de estos animales o moscas inclusive, pueden crear alguna larva en estas cavidades de las ovejas y que a la larga pudiera afectar la salud de ellas. Lo que el pastor hacía es que agarraba aceite y bañaba completamente la cabeza de la oveja para que cayera por todo su pelaje, por todas sus fosas nasales y que le entrara por parte de sus oídos, para que de esta manera sirviera como para que ya no crecieran estos animales y por lo tanto la oveja no se enfermara o muriera cuando estas larvas crecieran en sus narices. Por lo tanto, el pastor está cuidando a las ovejas del peligro. Y dice el Señor aquí, porque hace esta comparación, que Él también unge nuestra cabeza con aceite. Y ahora tiene que ver también con
ilustración de que Él estamos tú y yo vestidos y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Él mora en nuestros corazones. Nuestras vidas se ha convertido en el templo del Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, Israel tenía un gran templo y ahí habitaba el Señor. Pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús nos dice que cada uno de nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Tu vida y mi vida es el templo de Dios. Tu vida y mi vida es donde el Espíritu Santo habita. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Que Él unge nuestra cabeza con aceite. Él nos llena de su Espíritu Santo. Nuestra copa está rebosando. Mira la vida que el Señor quiere que tú y yo experimentemos. La vida del Señor no es una copa que esté medio llena. Porque muchos nos podemos dar por bien servidos cuando nuestra copa está llena. Pero sabes, el Señor no quiere que esté medio llena. El Señor no quiere que esté llena tampoco, sino mira la medida del Señor, que nuestra copa esté como rebosando, que siempre esté fluyendo de su Espíritu en nuestra vida, para que nuestra vida pueda seguir caminando hacia adelante. Y el versículo 6, el salmista dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nota bien cómo el salmista concluye este pequeño salmo de apenas 6 versículos. Cada uno de estos versículos el salmista fue detallando una verdad, fue diciendo cómo podía confiar en el Señor y lo que Él hacía para con Él mismo. Y concluye el salmista diciendo que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. El Señor quiere una vida de relación con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, los 12 meses del año, todo el tiempo. Por eso dice que aquellos que han hecho al Señor su pastor, el bien y la misericordia no lo dejarán de seguir. Seguirán todos los días de su vida. Todos los días de tu vida. No solamente cuando tú te sientas bien, porque en ocasiones nuestra vida cristiana está más condicionada a mis emociones. Hoy me siento bien para ir a la iglesia, hoy sí voy a ir. Hoy me siento desanimado, no voy a ir ahora. Hoy me levanté sin ganas, con mucha flojera, no voy a ir a la iglesia. Pero esa no es la vida que el Señor quiere que tú y yo vivamos, amén. Porque muchos de nosotros tal vez pudimos haber hecho un esfuerzo todavía mayor al poder estar aquí. Pero mira lo que dice el salmista, que la misericordia y el bien deben de seguirnos todos los días de nuestra vida. De lunes a domingo, Cada día de la semana es una oportunidad para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. La misericordia y el bien que nos siguen tienen que ver con todo aquello que el Señor quiere darnos, todo aquello que el Señor quiere proveernos y de todo aquello que el Señor quiere que corrijamos en nuestra vida. No el mal ni la desgracia le seguirán a aquellos que han confiado en el Señor, sino que le seguirá el bien y la misericordia. Mira, la misericordia tiene que ver con una compasión que el Señor tiene para contigo y conmigo. Cuando hablo de la misericordia, a veces pongo el siguiente ejemplo. Si mi hija llega conmigo y me enseña su boleta, y la mayoría de las materias sacó malas calificaciones, y yo como reacción a las calificaciones que me entregó, voy y la llevo a pasear o le traigo un gran regalo, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es justo o que es correspondiente a lo que me está entregando, por decir de una manera? No. ¿Por qué? Porque tal vez no se esforzó, tal vez fue descuidada, tal vez hizo algo que no le permitió tener mejores calificaciones.
La misericordia y la gracia tiene que ver con darle algo a alguien que no lo merezca. Y aunque el ejemplo es bastante sencillo lo que estoy poniendo, muchos de nosotros todos los días recibimos misericordia y gracia del Señor, porque el Señor no nos paga conforme a nuestras obras, porque en ocasiones no hacemos las cosas que encontramos en esta palabra del Señor que debemos hacer, porque en muchas ocasiones somos olvidadizos, descuidados, y no hacemos las cosas que debemos de hacer. Pero a pesar de nuestras faltas, a pesar de en ocasiones nuestros descuidos, y con esto estoy diciendo, no estoy diciendo que el pecado sigue siendo un hábito, porque el pecado ya no está esclavizando nuestras vidas, amén. El pecado ya no nos esclaviza, pero sí, ¿verdad? En esas ocasiones que la debilidad aparece y que nuestra vida está descuidada espiritualmente y que el Espíritu Santo no lo escuchamos y no dejamos que Él nos ministre. A pesar de eso, el Señor nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Es decir, el Señor nos da más de lo que tú y yo merecemos. Más de lo que tú y yo merecemos. A pesar de todo, el Señor sigue cuidando de tu vida, de tu familia, te sigue proveyendo de un trabajo, y es visto todos los días la mano de Dios en tu vida. Por eso el salmista reconoce que la mejor decisión que puede haber tomado él es haber hecho al Señor su pastor. ¿Cuántos coinciden con el salmista hoy que queremos que el Señor sea nuestro pastor? Amén. Puedes darle un aplauso al Señor en esta hora para que el Señor se convierta de corazón, lo digo, en el pastor de nuestras vidas. Amén. Le pido por favor que se ponga de pie y que oremos al Señor.